Para poder calcular las funciones trigonométricas, es necesario identificar bien algunos elementos del triángulo rectángulo correspondiente. Nosotros en este video calcularemos las funciones conociendo las medidas de los tres lados y también identificaremos los valores en las tablas de funciones trigonométricas precisamente para deducir el valor de los ángulos, ¿verdad? Pero empecemos con estos elementos básicos en un triángulo rectángulo. Sabemos que así se llama un triángulo rectángulo por tener un ángulo recto. Ahora, los dos catetos A y B son justamente los lados que forman el ángulo recto, que son perpendiculares. El lado mayor se llama hipotenusa, también se le conoce como C en nuestro triángulo rectángulo clásico. Por otro lado, los ángulos tienen nombres de letras mayúsculas. Ojo, enfrente del cateto A se va a encontrar el ángulo A, que sería el menor. Así como el cateto B es el lado mediano, pues el ángulo B mayúscula también sería el lado mediano que se encuentra enfrente. Y finalmente el ángulo recto, que es el mayor y que siempre vale 90 grados, pues se llamaría C mayúscula. ¿Qué características específicas de los catetos en este caso debemos conocer? Bueno, dependerá del ángulo de referencia, un calificativo que reciba cada cateto. Por ejemplo, si nuestro ángulo de referencia es este ángulo A, nosotros podremos nombrar al cateto que está enfrente. Trazando una bisectriz se nos haría fácil llegar a él. Está completamente opuesto al ángulo y por lo tanto se llama cateto opuesto. Es el más lejano al ángulo de referencia. El cateto más cercano, este que está aquí a un ladito, se llamará cateto adyacente. Eso es justamente lo que significa adyacente. Mientras tanto, la hipotenusa pues siempre será el lado mayor, ¿sí? Hipotenusa. Esa no cambia. Veamos ahora cuando nuestra referencia es el ángulo B. Ahora nos colocamos acá arriba en el ángulo B. Eso es nuestro ángulo de visión. La hipotenusa no cambia, así es que yo de antemano ya puedo decir, esta es la hipotenusa. En cambio, al trazar ahora la bisectriz, al trazar una flecha que salga del ángulo B y vaya completamente al lado opuesto, nos encontraremos que ahora el cateto opuesto es el cateto horizontal, en este triángulo en este caso. Mientras tanto, a un ladito tendremos al cateto adyacente. Entonces, ojo con esto, dependiendo de nuestro ángulo de referencia, nuestros catetos se llamarán o cateto opuesto o cateto adyacente. Y lo que no cambiará de nombre es la hipotenusa. Siempre la flechita bisectriz que sale del ángulo nos indicará en dónde está el cateto opuesto. Desde mi punto de vista puede ser el más fácil de identificar. Mientras tanto, pues el ángulo recto nunca cambia de posición. El ángulo recto siempre es el que está formado por los dos catetos. Vamos a escribir las funciones trigonométricas. Están en sus apuntes, por supuesto que ya les dejé en Classroom, pero es importante estarlas recordando porque las debemos memorizar. La función seno. El seno de un ángulo será igual a una fraccioncita. La medida del cateto opuesto sobre la medida de la hipotenusa. La hipotenusa siempre es más grande que los catetos, entonces si tú divides algo más chico entre algo mayor, nos dará un valor menor que 1. Lo mismo pasa con el coseno de A. En el coseno de A tenemos la división entre cateto adyacente, que aunque puede ser más grande o más chico que el cateto opuesto, igual será menor que la hipotenusa. Entonces, tanto el seno como el coseno siempre nos darán resultados menores a 1. Los casos extremos igual a 1, pero si nos sale algo mayor que 1, pues algo anda mal, así es que hay que rectificarlo. Por otro lado, la tangente de cualquier ángulo será igual a la división del cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Aquí los valores pueden ir desde 0 hasta infinito. Ahí sí existe la posibilidad de que el cateto opuesto sea mayor que el adyacente, entonces claro que podemos tener el valor mayor que 1.
Podemos tener valores decimales. Regularmente tenemos valores decimales menores que 1 antes de los 45 grados y mayores que 1 después de los 45 grados. No regularmente, siempre así es, ¿verdad? Esto lo iremos viendo con la práctica. Mientras tanto, les dejo también aquí las funciones trigonométricas simplificadas. Estaremos utilizando esta forma en las funciones, pues para que todo sea más práctico. El seno de A se escribiría de esta manera. Sen A igual a CO entre H. Por otro lado, el coseno de A sería coseno de A igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Y finalmente la tangente de A, ponemos A pero representando a cualquier ángulo, ¿sí? Será igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Estas son las formas de escritura, pues chiquitas, sencillas, manejables que estaremos utilizando. Muy bien, ya estamos listos para ver un ejemplo. En este ejemplo abarcaremos desde el cálculo de las funciones trigonométricas seno, coseno y tangente para cada ángulo de referencia. Recuerden que tenemos dos ángulos de referencia, dos ángulos agudos en cualquier triángulo rectángulo, y luego encontraremos los valores en las tablas. Ahora sí, pasamos a ello. Muy bien, ahí está. Empezamos dibujando los triangulitos. Aquí yo lo voy a poner al mismo triángulo, al triángulo que vamos a ejemplificar, lo voy a poner 2 veces. 2 veces porque voy a dedicarle un dibujito a cada ángulo de referencia. Esto para no confundirnos. ¿Qué pasa cuando nos paramos en A? ¿Qué pasa cuando nos paramos en B? Mis medidas en este triángulo rectángulo clásico, sencillo, familiar para nosotros, son 3, 4 y 5. Esas son mis dimensiones. Ya sabemos que aquí se encuentra el ángulo recto entre los dos catetos, que son los valores menores. Y solo de paso, para que no nos quede la duda, vamos a verificar que efectivamente este triángulo sí es triángulo rectángulo. ¿Cómo? Pues checando que cumpla el teorema de Pitágoras. Mis catetos serían 3 y 4. Así es que vamos a demostrar que la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. 3 por 3 es 9, 4 por 4 16 y 5 por 5 es 25. Efectivamente, si yo sumo 9 más 16, sí me da como resultado 25. Por lo tanto, sí se cumple el teorema de Pitágoras. Y eso quiere decir que sí estoy ante un triángulo rectángulo. No me puedo inventar las medidas así como así. Necesito verificar que se cumpla Pitágoras. Bien, pues ya estamos listos para empezar con el cálculo de las funciones trigonométricas. Establecemos aquí mi ángulo de referencia, será el ángulo A. Entonces, paso 1, identifico mis lados. El lado mayor se llamará hipotenusa, ahí no hay pierde, siempre será así. Si yo trazo mi clásica bisectriz para llegar al lado más lejano, me encuentro con que el cateto opuesto vale 3. Y el lado que me sobra, o bien el que está más cercano, pues es el cateto adyacente que vale 4. Listo. El seno del ángulo A es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. En este caso sería igual a 3 entre 5. Eso nos da 0.6. Por fines prácticos voy a redondearlo a 2 decimales. El coseno del ángulo A es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa, es decir, 4. Ahora el cateto adyacente vale 4 sobre 5. Eso me da igual a 0.8. Escribo 0.800. Y finalmente la tangente del ángulo A será igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente, es decir, 3 entre 4. Eso nos da 0.75 que completaré con un cerito más. Es todo.
ya calculamos las tres funciones trigonométricas para el ángulo A. Vamos a movernos un poco, vamos a pasar al ángulo B. Y en el ángulo B van a cambiar un poquito las cosas. La hipotenusa no, desde luego, la hipotenusa siempre será el dato mayor. Pero en cambio, al trazar mi pequeña bisectriz hacia el lado opuesto, me encuentro con que el 4 ahora es el cateto opuesto, mientras que el 3 será el cateto adyacente. Estamos listos para calcularlo. El seno del ángulo B, que es cateto opuesto sobre hipotenusa, la fórmula nunca cambia, sería 4 sobre 5, es decir, 0.8. El coseno del ángulo B será igual a cateto adyacente, que es 3, sobre hipotenusa, que es 5, es decir, 0.6. Y finalmente la tangente del ángulo B será igual a cateto opuesto, 4, sobre cateto adyacente, 3, o sea, 1.3, que lo escribiré 3 veces. Ya sabemos que esta expresión decimal pues es infinita, ¿verdad? Es periódica. Algunas observaciones ligeras. Recordemos que cuando tengamos ángulos complementarios, al medir este ángulo recto 90 grados, pues entonces el ángulo A más el ángulo B suman los otros 90 grados para completar los 180 del triángulo completo. Los ángulos internos de cualquier triángulo suman 180 grados. Así es que como A más B suman 90 grados, se llaman ángulos complementarios. Ahora, ¿qué pasa con los ángulos complementarios y sus funciones trigonométricas? Pues que sus valores coinciden en este sentido. El seno de A es igual que el valor del coseno de B. Y pasa lo mismo al revés. El coseno de A tendrá el mismo valor que el seno de B. Finalmente, en cuanto a las tangentes, tenemos valores recíprocos. Mientras aquí tenemos 3/4 en la tangente de A, tenemos 4/3 en la tangente de B. Se le llaman recíprocas a las fracciones que se encuentran al revés, ¿verdad? Elevado a la -1. Bien, ya estamos listos para la búsqueda de estos valores en tablas. Nosotros tenemos, en el caso del ángulo A, que el seno de A vale 0.600, el coseno de A 0.800 y la tangente de A 0.750. Entonces yo iré a mis tablas trigonométricas, que también ya les compartí, y buscaré esos valores para descubrir qué ángulo debe ser el que corresponde a A. Seno 600, coseno 800, tangente 750. Entonces yo busco acá en mis tablas y me doy cuenta que el valor más cercano en la columna del seno, el valor más cercano al 600 es el 0.602, que se encuentra exactamente en el ángulo de 37 grados. El valor más cercano a 800 en coseno es justamente 0.799 y el valor más cercano a la tangente es 0.754, porque mi valor de tangente es 0.750, si lo ven ahí. Si se dan cuenta, esos son los valores que más se aproximan, son los más cercanos. En algunos nos pasamos tantito, en algunos nos falta tantito, pero son los más cercanos. Por lo tanto, podemos afirmar que el ángulo A mide aproximadamente 37 grados. Aquí lo vamos a poner. El ángulo A mide 37 grados. Por otro lado, pasamos al ángulo B. Aquí la tangente es 1.333, el coseno 0.600 y el seno 0.800. Entonces, nos vamos a la columna de seno y buscamos el valor 0.800. Entonces, aquí, en estos grados del 0 al 42, no alcanzamos a llegar al 800. Llegamos hasta el 0.707. Entonces debemos seguir en los siguientes grados. Y ahí sí nos encontramos que el valor más cercano al 0.800 es el 0.799.
el 799 que corresponde a 53 grados. El coseno nos había dado 0.600, también coincide que el más cercano es 0.602 y la tangente nos había dado 1.333. El valor más cercano definitivamente es 1.327. Le faltan unas cuantas milésimas, 6, pero es el más cercano. Por lo tanto, podemos afirmar que nuestro ángulo B va a medir 53 grados. Así de fácil encontramos los valores en las tablas, solo siendo muy observadores. Y bueno, ya para cerrar esta parte, comprobemos que la medida de los dos ángulos efectivamente deba sumar 90 grados, ¿verdad? Para completar los 180 grados al considerar el ángulo recto que desde siempre sabíamos que mide 90 grados. Efectivamente, si sumamos 37 grados más 53 grados, obtenemos los 90 grados que necesitábamos. Nuestros ángulos sí son complementarios y hemos terminado el ejercicio hasta esta parte. Recuerden que en la siguiente sesión veremos la resolución de problemas. Por lo pronto, chequen sus actividades en Classroom y cualquier duda ya saben que me la pueden hacer llegar por WhatsApp. Que tengan un excelente día, chicas y chicos.